aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28 para comentar las noticias, los hechos nacionales e internacionales. El país político muy activo de aquí al 14 de mayo y 15, 16 y 17 vendrá el pataleo, porque hay encuestas y hay una realidad. ¿Hasta dónde las encuestas se corresponden con la realidad? Yo no lo sé. Pero quienes no están favorecidos por las encuestas dicen que no hay correspondencia biunívoca entre realidad y encuesta. Pero eso lo determinará el 15 de mayo cuando se dé la encuesta verdadera, que la gente vaya tranquilamente a ejercer el derecho al sufragio donde le corresponde. Y ojalá que por lo menos el 95% de los electores se encuentren en el padrón electoral, en el colegio electoral donde le corresponde votar. Ojalá que no venga el grito de que no aparecen en las mesas. Yo me temo que un porcentaje importante, el 4, el 7%, no va a aparecer en el padrón electoral. Y eso pudiera representar 350,000 o 500,000 personas. Yo no tengo la cifra exacta, pero vamos a esperar. De todas maneras, lo que tienen que gritar sobre el tema son los que aspiran, los candidatos que están inscritos por los diferentes partidos y movimientos políticos sociales que tienen el derecho a presentar candidatos. Guillermo Moreno asegura que cambiará el sistema económico del país si llega a la presidencia de la República. Cambiar el sistema económico, eso es mucho, Guillermo, eso es mucho, porque cambiar el sistema económico implica de alguna manera revisar o entrar en cuestionamiento del modelo económico que está y del propio sistema en sentido general, ¿ya? Porque el sistema económico está regido por la política neoliberal del mercado, donde todo se vende, todo se compra. ¿Y quién oferta? ¿Quién compra? Compra el que tiene posibilidad, el que tiene poder económico. Y este mercado neoliberal está dominado por los grandes capitalistas, los que se imponen al Estado y le trazan directrices al Estado de por dónde debe andar la economía nacional. ¿Qué se debe aumentar y qué no? Lo definen los grandes capitalistas. Por ejemplo, la tarifa eléctrica aquí aumenta y no hay control. A uno este mes le llega la factura de 670 pesos, como me llegó a mí el mes pasado, y ahora me llegó de 1,487 pesos. Me la duplicaron y algo más. Y yo no aumenté el consumo. Y usted va a averiguar, coja un ticket y hay 37 personas con una queja por lo mismo. Yo no tengo tiempo para estar en el turno 39 o en el turno 40. Y cuando salgo de aquí, que voy a esa oficina, ya hay mucha gente en el turno. Pero bien, este es el país de los ricos. El pobre no tiene derecho ni a morirse, porque si se muere le deja un grave problema a los familiares. Las cajas están muy caras y el espacio en el cementerio mucho más. Y una funeraria, salvo que sea una de las municipales que ha construido ahí Roberto Salcedo, que construyó como 8 en el distrito, o la de Sabica, después todas están muy caras. Ir a una funeraria de esa privada o ir a un cementerio privado, mire, eso tiene el juego pesado. Mejor no se muera. Quédese ahí peleando contra la muerte. Dice Guillermo Moreno y promete promover producción en vez de asistencialismo y garantizar el derecho al empleo. Cuando Guillermo Moreno habla de asistencialismo, como que lo va a eliminar, ¿a qué se refiere? No es a la producción, porque si me dijera que va a quitar bono luz, bono gas y la tarjeta solidaridad, yo con eso estoy de acuerdo, porque eso no disminuye pobreza y mucho menos la elimina.
A la gente hay que prepararla para la vida, para el trabajo productivo. Hoy el gobierno tiene más de 1 millón de personas que reciben esta asistencia. ¿Y qué es lo que se plantea? Que lo tienen como una masa electoral o de votantes cautivos. Y así entonces no puede haber competencia en igualdad de condiciones. Así no puede haber competencia en igualdad de condiciones. Esas cosas, vamos a ver. El 23% del padrón está en nómina o en solidaridad. Y así se puede competir con un partido de gobierno o con un candidato que es el presidente de la República, que es el que reparte y reparte, pero que además se queda con la mayor parte. Pero bueno, ahora el asistencialismo o los subsidios a la producción agropecuaria nacional, no solo hay que mantenerlo, sino que hay que aumentarlo, porque prácticamente no existen. Desde el año 1986, cuando Joaquín Balaguer, el tirano, el asesino, retorna al poder, fue eliminando gradualmente los subsidios a la agricultura y a la pecuaria. Cuando trajo al teórico de Santiago, que quería prescindir de los agrónomos porque él entendía que con una computadora podía resolver el problema tecnológico en el campo dominicano, el señor Norberto Quesada, al que le decían Quechue, el doctor Norberto Quesada. Ahí se dio una gran huelga de los agrónomos porque Norberto Quesada empezó a cancelar porque él con computadora podía resolverlo. No. Los países del centro, los países del norte, los países desarrollados entregan anualmente a sus productores 300 mil millones de dólares en subsidios. A nosotros, los países pequeños, los países del sur, los subdesarrollados, nos prohíben subsidiar a nuestros productores. ¿Y quiénes son los que producen el 82% de lo que aquí se consume? Yuca, batata, huevo, leche, pollo, ñame, yautía, guandule, cebolla, ajo. Los pequeños productores producen el 82% de lo que aquí se consume en la canasta básica, sobre todo por la clase media y la clase baja. Son los productores. Y le han quitado el subsidio, o los subsidios. Y cuando decimos subsidio, ¿a qué nos referimos? A preparar la tierra, a darle queje de yuca, habana de batata, a darle un apoyo en insecticida, en herbicida, en instalaciones para mercadeo o para almacenar productos, reparación de caminos vecinales, la asistencia técnica efectiva, puntual y a tiempo. Esos son los subsidios y aquí lo eliminaron. Por eso el campo anda aquí manga por hombro. Por más brinco que dé Danilo saltando charco en el campo, eso no va para ningún lado. Eso era clientelismo político para esto, para la reelección. No otra cosa. Entonces, si a eso es que se refiere el señor Guillermo Moreno cuando habla de eliminar el asistencialismo, estamos en desacuerdo. Él dice, promete promover producción en vez de asistencialismo y garantizar el derecho al empleo. Hay que retornar al subsidio agropecuario. Hay que retornar a los agrónomos al campo. Hay que retornarle al Ministerio de Agricultura el rol preponderante que tuvo en la década de los 70 y en el 60 incluso, a pesar de los conflictos y de las tensiones políticas que vivía el país. El primer lustro de la década del 80 del siglo pasado, Agricultura como ministerio, en ese entonces Secretaría, tenía un rol significativo, un rol preponderante, tenía un liderazgo en el campo dominicano. Hoy un agrónomo es cualquier cosa. Es más, el agrónomo brilla por su ausencia en el campo. Y ojalá que mañana el ingeniero César Matos comparezca al espacio para que veamos estas cosas. Guillermo Moreno plantea, en ese tono pausado, doctoral, con que a veces él se mueve y habla, que se centraría en impulsar la producción en vez del asistencialismo. No, para impulsar la producción hace falta darle asistencia a los productores, que agrónomos y veterinarios estén real y efectivamente en el campo trabajando con los productores agropecuarios. Es así como marchan las cosas
de la política en la República Dominicana. Recuerden que hoy es miércoles, día de conversar de salud en nuestro espacio. Vamos a una brevísima pausa para entrar entonces a conversar con el doctor Jordani Rodríguez, nutriólogo clínico, quien siempre nos acompaña aquí en este espacio para llevar sabias y oportunas orientaciones de salud, de cómo alimentarnos. Y en un tercer tramo vamos a conversar con el doctor Rudy Rondón Vázquez, maestro de la medicina veterinaria, con quien veremos algunos aspectos del rol y de la función social del médico veterinario en la República Dominicana y en la humanidad como tal. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Por el Cambio Democrático, vota 26, el doctor Freddy Ferreras, senador por la provincia Santo Domingo, una representación digna al Senado, por la salud y un ejercicio ético, contra la corrupción y la impunidad, vota 26, Freddy Ferreras, senador, Guillermo, presidente, Alianza País. Su amigo y servidor Alfonso Torres, suyo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Como le anunciaba antes de ir a la pausa, tenemos con nosotros al doctor Jordani Rodríguez, nutriólogo clínico, con quien siempre conversamos de temas de interés. Le pedíamos al doctor Jordani a ver si podíamos trazar algunas orientaciones, algunas puntualizaciones de la necesidad de que el estudiante, el niño, el adolescente, el joven que va al aula tenga una alimentación adecuada y sobre todo la importancia de un buen desayuno, porque en Dajabón, cuando yo era muchacho, oía decir que el mal comido no piensa, y como yo he dicho siempre, lo que señaló en el año 1880, 1885, nuestro gran pensador José Ramón López, que en su ensayo La alimentación y la raza, que todo pueblo que no se alimenta adecuadamente va rumbo a la degeneración física, moral e intelectual. Y siempre le he dicho a Jordani aquí, al doctor Jordani en las conversaciones, que que el ser vivo es lo que come. Y entonces, si un joven, un niño, un adolescente o un adulto joven va a las aulas, tiene que estudiar, si no se alimenta adecuadamente, ¿cómo pueden las células o las neuronas generar? ¿Cómo puede el conocimiento abrirse para absorber el conocimiento? Así es que, doctor, gracias por aceptar conversar sobre este tema tan importante. Como siempre. La cámara ahí son todas suyas para que hablemos del tema. Pues muchas gracias, como siempre, con mucho entusiasmo. Es un honor poder estar frente a ustedes, como cada miércoles, trayéndoles informaciones pues respecto a medicina preventiva, con el objetivo de que ustedes puedan aplicar los diferentes tips que le damos acá, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y hoy le traemos pues un tema muy interesante que va en parte por la necesidad, por los padres, como por la preocupación de los padres, de sus hijos, de la alimentación de sus hijos.
específicamente ya cuando están en un nivel académico, y no solamente un nivel de básica o de media, sino también a nivel universitario. Es sumamente importante la alimentación, como en todas las áreas. No importa el área que te dediques, es importante la alimentación. Siempre hemos hablado de una alimentación pues que sea balanceada, que sea equilibrada, y de esa manera pues vamos a tener una mejor salud, por supuesto, un estado óptimo de nuestro organismo. Entonces es importante entender de que la alimentación es fundamental y necesitamos aprovechar el tiempo cada día y poder estudiar, conocer, leer. Muchas personas les gusta estudiar y les gusta leer, pero es importante poder leer cualquier artículo que usted vea que trate sobre nutrición. Léalo y también transmítale eso también a sus hijos para que vayan creando hábitos, porque definitivamente cuando creamos hábitos saludables en cuestión de nutrición, pues entonces a la larga, a futuro, pues nuestra condición de vida va a ser mucho mejor. La realidad es que hoy en día personas que sufren de enfermedades crónicas, tanto como la diabetes, la hipertensión arterial o otras cardiopatías, es básicamente, si nos vamos a su historia, si empezamos a investigar, pues nos podemos dar cuenta básicamente que la alimentación, el estilo de vida que ellos llevaban anteriormente no era el más correcto, no era el más saludable. Entonces ya podemos aprender, podemos ver a través de la experiencia, ¿verdad?, de otras personas, de cómo ha ido su vida con relación a la alimentación, y vemos los resultados más adelante. Entonces ya no hay muchas excusas realmente. Y siempre también he dicho, y una frase que anda por ahí muy popular que dice que la ignorancia está a la distancia de un clic, de un simple clic. No sé quién habrá inventado esa frase, yo sé que la escuché y es real. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significa eso? Que la ignorancia está a la distancia de un clic. Bueno, hoy en día tú solamente colocas en la web, en la internet, una palabrita en un buscador sobre cualquier tema y son miles y cientos de artículos que te van a tratar sobre ese tema. O sea, cualquier tema que tú quieras saber ya está colgado en la red. O sea que la ignorancia está a distancia de un clic. Eso es así. Pero bien, básicamente el día de hoy pues el tema principal que queremos pues transmitir a ustedes es sobre la alimentación en los estudiantes, ¿verdad? Como decía al inicio, en la introducción, pues los padres pues están muy preocupados por el rendimiento de sus hijos. Y algo que estuve conversando con algunos padres, tratando de orientarlos a ellos del manejo de los hijos, básicamente es cuando vemos que los padres simplemente, cuando entienden que deben darle seguimiento a sus hijos, muchas veces entienden que es solamente seguimiento a la parte de orientación, de educación. No. También en la alimentación, que es lo más común que vemos hoy en día. Y muchas veces también se debe al factor laboral. Muchas veces los padres, por la necesidad económica que tienen, se ven obligados pues en la necesidad de buscar diferentes trabajos. Trabajar una tanda extendida, mañana, tarde, hasta noche muchas veces, y no pasan el tiempo con sus hijos. Y básicamente pues se preocupan ellos de tenerle en la mesa algo con que comer. La mayoría de los padres dominicanos mayormente entienden que cumplen con la alimentación poniéndole una funda de pan en la mesa, con una taza de leche o un juguito. Entonces, definitivamente no es una alimentación correcta esta. Entonces, es importante entender de que un buen seguimiento a los hijos, básicamente, es cuando estamos muy pendientes de qué está comiendo ese hijo, de qué está comiendo y la cantidad, y si es de calidad también. Entonces, ojo con esto, los padres deben tener mucho ojo visor con esta situación. Entonces, básicamente, las actividades de un estudiante va a implicar un fuerte desgaste, tanto físico como a nivel intelectual. Esto, por tal motivo, va a tener como consecuencia que aumente entonces las necesidades energéticas de ese estudiante. Entonces, hay que estar pendiente a esto. Vemos a un estudiante entregado en sus asignaturas, en sus materias. Entonces, este estudiante necesita tener una alimentación muy bien cargada en energía. Y eso lo vamos a hablar más adelante, le iré mencionando algunos de los diferentes nutrientes y en qué alimento lo vamos a encontrar. Pero entonces, ¿qué también podemos ver acá? Que así como aumenta la necesidad energética de ese estudiante, hay que recordar que cada individuo tiene una necesidad diferente al otro, diferente a los demás. Pero ya hoy en día podemos elaborar ciertas dietas
que son aplicables, que son útiles para un gran número de estudiantes, a pesar de que somos individuales, somos diferentes todos, con diferentes necesidades nutricionales. Pero existen dietas que son estándares, que pueden ser aplicables en un gran número de estudiantes. Yo siempre he mencionado en programas anteriores, he dicho que a veces es importante que podamos llevar a nuestros hijos o nosotros mismos, los adultos ya, visitar un nutriólogo clínico que pueda pues darle orientación sobre lo que es una alimentación balanceada, una alimentación correcta y de acuerdo a las necesidades. ¿Qué vemos hoy en día? Que un estudiante, por ejemplo, a nivel de media o de básica, estos estudiantes pues entran en un horario, por ejemplo, matutino, y cuando llegan entran 8, quizás a 8 de la mañana, a veces o 7 y media. Hay diferentes escuelas que tienen diferentes reglas, y eso hace que en la mañana pues haya mucha prisa para vestirse, no pueden desayunar adecuadamente y salen simplemente quizás con una pequeña tacita de conflect, y muchas veces le dan con un poquito de leche, una tostadita y ya. Y los padres confían mucho pues entonces en la merienda que ellos entonces van a consumir a las 10 de la mañana aproximadamente, que es la hora más común del recreo, ¿no? Entonces estos estudiantes regresan a sus casas al mediodía, 1 de la tarde, y comen, ok, pueden almorzar un buen almuerzo, pero luego estos estudiantes, muchos de ellos tienen otras actividades recreativas. Muchos están inscritos en natación, o en karate, en basquetbol, baloncesto, ¿verdad? En voleibol o en béisbol, cualquier disciplina. Entonces, esto es más desgaste todavía para ese niño, para ese estudiante. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. También hemos dicho que una dieta equilibrada, balanceada, debe llevar los siguientes componentes. Por ejemplo, hemos hablado de hidratos de carbono. En un 50 a 55% debe ser de hidrato de carbono que debe llevar la dieta. En grasas, aproximadamente de un 30 a 35% debe ser de grasa. Claro, grasa saludable. Hemos hablado de este tema de las grasas en programas anteriores. Y de proteínas debe haber un porcentaje de un 15 a 20% aproximadamente. Ya teniendo estos componentes, podemos elaborar una dieta pues balanceada y aplicable. Ahora yo le voy a ir mencionando, le voy a ir mostrando a través de las pantallas y dando información acerca de diferentes nutrientes que podemos encontrar en diferentes alimentos, su importancia, ¿verdad? Y el uso que necesitamos. Si podemos ir mencionando, señor director, si podemos ir presentándole a los televidentes los diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el hierro, que básicamente es sumamente importante porque nos va a ayudar definitivamente a la anemia. Por ejemplo, en los casos de anemia, esto nos ayuda bastante. El hierro va a participar en la oxigenación de la sangre, en la eliminación, por supuesto, del dióxido de carbono, que cuando tenemos una correcta oxigenación en nuestro cuerpo, por esto va a nuestro cerebro, por ejemplo, oxigena nuestro cerebro. Y por supuesto, el estudiante que tiene un desgaste intelectual, un desgaste también de una pérdida de concentración o disminución de concentración, pues una buena oxigenación va a ayudar bastante. Otro que tenemos, por ejemplo, es el calcio. Tenemos el calcio, que va a ser importante para la formación y regeneración de los huesos. Va a intervenir en las actividades musculares y nerviosas. Muy importante esto. Actividades nerviosas y musculares. El calcio para el desarrollo, ¿verdad?, de los huesos. Otro también que vamos a tener nutriente importante, que son parte de los minerales, es el fósforo. Sumamente importante para el funcionamiento nervioso. El fósforo ayuda bastante a que la transmisión neuronal de una neurona a otra pues pueda pasar esta corriente, ¿no? Esta información de una neurona a otra pueda pues fluir adecuadamente. El fósforo es muy importante. Tenemos una imagen del fósforo, señor director, si podemos buscarla, con algunos alimentos para que los televidentes puedan. A lo que llega la imagen, pues tenemos también los pescados, por ejemplo, los mariscos, tienen bastante fósforo, pero por supuesto hay que también tener cuidado con el exceso de fósforo porque también puede provocar toxicidad. Otro elemento que también es importante mencionarlo es el potasio. El potasio a nivel muscular es fundamental. En los estudiantes, básicamente los de media, que están siempre en actividades deportivas, pues hay mucho desgaste a nivel muscular. Y el potasio ayuda a que ese músculo se mantenga con bastante energía. Entonces, ¿qué alimento podemos? El guineo es el más conocido, ¿no? El guineo. Vemos, por ejemplo, personas que van al gimnasio y después que le dan a los hierros, ¿verdad? Como dicen, pues usted lo ve después comiendo, pues se meten 2 guineos,
3 guineos, ¿verdad? Entonces eso es así, es porque el potasio a nivel muscular ayuda bastante. El yodo, hablamos del yodo y conocemos el yodo más bien por la sal yodada, ¿no? Que es importante para la tiroides, eso lo hemos escuchado bastante. Aquí en pantalla tenemos, por ejemplo, los alimentos que son ricos en potasio, como vemos el guineo está en primer lugar, lo demás también. Y el yodo va a intervenir en el proceso de crecimiento, va a mejorar la agilidad mental, es importante esto, y va a quemar también el exceso de grasa para aquellas personas que quieren perder un poquito de grasa. Y permite el yodo además el desarrollo y buen estado desde el cabello, como los dientes, la piel y la uña también. Pero básicamente a nivel de la agilidad mental es lo que nos interesa en este momento para que el niño pueda pues tener un mejor desenvolvimiento en el aula. Entonces el sodio, que es sal también, vamos a tener el sodio, que es importante también. Entonces estos son algunos de los minerales. Ahora, de las vitaminas, que también son importantes mencionar, señor director, si podemos buscar las imágenes de las vitaminas para que los televidentes puedan estar llevando la secuencia y también vayan pues aprendiendo. Pues las vitaminas, cada una de las vitaminas tiene una función en particular. Cada vitamina tiene una función particular. Tenemos vitaminas liposolubles y hidrosolubles, que lo hemos conversado en temas anteriores. Entonces, el organismo específicamente no es capaz de darle muchas veces el mejor aprovechamiento a las vitaminas. Y por esa razón es importante, porque podemos tomar suplementos. Recuerden que tocamos un tema anteriormente, en programas anteriores, sobre los suplementos nutricionales. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las vitaminas estén incluidas en los alimentos que consumimos cada día. Tenemos, por ejemplo, la vitamina A, retinol, sumamente importante. Sabemos que la vitamina A pues ayuda bastante a nivel de la visión, y eso es cierto. Pero también la vitamina A va a tener que ver específicamente con la reparación de los tejidos. Es importante entender cuáles alimentos son ricos en vitamina A. Entonces combate las bacterias también, combate infecciones y va a ayudar en la formación de huesos y dientes. Recuerden que los niños pues están en desarrollo y estos dientes y estos huesos necesitan pues desarrollarse de la manera más saludable posible. También vamos a tener la vitamina B1. El complejo de vitaminas B pues es sumamente importante y me gustaría por supuesto de mencionar una por una de ellas. A la vitamina B1, que es la tiamina, por ejemplo, es vital para convertir los carbohidratos en energía, los hidratos de carbono en energía. Como siempre he dicho, los hidratos de carbono son la primera fuente de energía, luego le sigue pues las grasas. Va a ayudar en los casos de depresión, irritabilidad, pérdida de la memoria, en la concentración va a ayuda también en el agotamiento. Y su deficiencia o su carencia va a producir alteraciones neurológicas o psíquicas y cardiovasculares. O sea que la vitamina B1 es importante. Aquí vemos en imagen algunos de los alimentos que la contienen. Tenemos también la vitamina B3, que es la niacina, que ella va a actuar en la producción de energía, ¿verdad? ¿A partir de qué? A partir de las grasas. Entonces, por eso es importante también consumir su grasita, pero claro, tratar de que sea una grasita saludable, ¿no? Entonces, a partir entonces de las grasas y los carbohidratos, la niacina ayuda entonces a que el cuerpo, el organismo, asimile ese azúcar que entre y la transforme entonces en energía para un buen desenvolvimiento. Recordar que todas las actividades físicas que un estudiante pues desarrolla, pues va a traer definitivamente un desgaste. Otra de las vitaminas del complejo B importante es la